explico sobre álgebra, video 9, plano 1, toma 1, marca. Fíjese que esto funciona por el nuevo producción. Muy amable, gracias. Ya yo creo que se dieron cuenta que no sirvo para esto. A mí déjenme con mi baldor. ¿Qué son, gente? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Joel Batista. Vamos con el season finale. Tal vez el último, no sé, ustedes me dirán. Lo descubriremos al final. No se preocupen, no pasa nada. Te explico sobre que vamos a ver división algebraica. ¿Por qué? La vez pasada, en el episodio anterior, probablemente ya vimos la multiplicación algebraica. Ojo, pudo haber estado un poco denso el tema, pero ya manejamos ciertos conceptos fundamentales que nos van a permitir entender todo esto en general. Porque la división algebraica, ¿qué pasa? La división es la operación contraria a la multiplicación. Así como la suma es la operación contraria a la resta y la operación contraria a la suma y la multiplicación es la operación contraria a la división. Antes de eso sí les pido porfas que nos sigan directamente en nuestras redes sociales, porque de verdad que ahí subimos contenido chévere, creo yo, pues, no sé, ustedes me dirán. @Yudinga, porfas, en YouTube, en Facebook, suscríbanse al canal de YouTube principalmente, porque todos estos materiales ustedes los pueden ver la cantidad de veces que les dé la gana, como quien dice. Y así pueden repetir, nos pueden hacer preguntas en Instagram, mándenos sus preguntas. En nuestra página web, ayudinga.org, porfa, ahí estamos para ustedes, muchachos, no se preocupen. Vamos a ver, primero, ¿qué es el concepto de la división? Vamos a desgranarlo un poco para poder entender en sí qué es la división como tal, los tipos de división que hay en el mundo del álgebra. Después veremos la ley de los coeficientes, que no se preocupen, no es nada del otro mundo como ya hemos visto. Y ley de los exponentes. Si yo te dije que la multiplicación es lo contrario a la división, y la suma es lo contrario a la resta, por ahí ya creo que ya estoy haciendo un pequeño spoiler sin darte cuenta de lo que vamos a ver en la ley de los exponentes. Y lo último, un par de ejemplos, no se preocupen. ¿Qué les parece si empezamos de una vez? ¿Producción? Sí. Bien, perfecto. La división es una operación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores, uno dividendo y uno de los factores divisor, hallar el otro factor cociente. Pero espera, tú me estás diciendo división y de la nada me estás hablando de multiplicación. Vamos con calma. De esta definición se deduce que el coeficiente multiplicado por el divisor reproduce al dividendo. Vaya dato perturbador, señores. Ok, vamos a darle forma como quien dice a todo esto. Para ver, esto puede que tenga una fórmula tal vez. Ok, me dice, acaba de desaparecer justamente, pero ya regresó. Vamos a esperar que regrese. Hola, por favor, regresa. Ahora sí. Excelente. Esto tiene una fórmula, ¿verdad? Vamos a ver qué es la división. Vamos a ver concepto de la división algebraica. Concepto de la división algebraica. Vamos a ver qué nos tiene, como quien dice, escondido todos estos detalles. Que ojo, nada diferente a la multiplicación, solamente cambian un par de cosillas interesantes. Vamos a ver. Bien, nos dice básicamente, y lo voy a citar textualmente, que la definición se deduce, tengo el libro por acá, de hecho, la definición se deduce que el cociente multiplicado por el divisor reproduce al dividendo. Pero, ¿cuáles son esas partes? Ya vamos a identificarlas, no se preocupen. O sea, que el dividendo, si lo pongo de esta manera, dividendo, déjeme cortar un poquito, que estaba de hecho en el tamaño más elevado. Ajá. El dividendo vendría siendo igual al cociente por el divisor. Pero ok, aquí es donde viene la parte interesante. Hey, tú me estás hablando de una multiplicación en una división. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la convertimos en división? De la siguiente manera. ¿Cuál es el producto de la división? Es el cociente, así se llama, de hecho. El producto de la división se le conoce como el cociente. Y si yo quiero encontrar ese cociente, evidentemente esto es una igualdad. Así que más adelante podríamos ver eso. Ustedes nos dicen si les gusta, porque puede ser el season finales, pero podemos ir más allá si les interesa. Entonces, si yo quiero encontrar el verdadero, como quien dice, el resultado de la división, que vendría siendo el cociente, y el divisor me está multiplicando, pues ¿qué tengo que hacerlo?
pasarlo para el otro lado indirectamente e irónicamente dividiendo, porque yo puedo decir que cociente vendría siendo igual a lo que vendría siendo el dividendo. Y ojo, ahorita se van a enterar dividendo, ¿de dónde surgen estos términos? Dividendo entre el divisor. Ok, bien, se los pongo de esta manera. Supón que tú, por ejemplo, tienes una cantidad específica de... o vas a comprar una pizza. Este es el mejor ejemplo, de hecho. Tú vas a comprar una pizza, ¡uy! Me quedó bueno ese círculo, en esa perfección, esa belleza. No se asemeja en nada con esta belleza. Esto no tiene nada de belleza, esto es más feo que un poste de luz. Ok, esta pizza, pues vamos a decir que tiene 8 pedazos. Aquí tiene 1, aquí tiene 2, aquí tiene 3, aquí tiene 4, aquí tiene 5, aquí tiene 6 y aquí tiene 7. Ignoren los desproporcionados pedazos, no se preocupen. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si esta pizza tú la compras con tus amigos? Vamos a decir que es una pizza mediana. Una pizza mediana de 8 pedazos. Pues ya vemos los 8 pedazos. Pero tú no te vas a comer esto tú solito. Bueno, puede que sí. A veces el hambre pega y pega fuerte, como quien dice. ¿Tú qué vas a hacer? Evidentemente lo positivo sería compartirlo con tus amigos. Entonces, miremoslo de esta perspectiva. Si tienes 2 amigos, serían 3 personas en total. Tienes 2 amigos más tú, serían 3 personas. Serían 3 personas que estarían comiendo esta pizza. Pero ¿qué sucede? Tú dices, hey, mira, ¿sabes qué? En verdad tengo mucha hambre. De verdad tengo mucha, diría yo que demasiada hambre en muchas ocasiones. Me voy a comer 3 pedazos. Pido este pedazo que está por acá, vamos a señalarlo. Este pedazo que está por acá, este pedazo que está por acá y este pedazo que está por acá. Y le digo a mis amigos, mira, ¿sabes qué? Quedan 5, perdón, me voy a comer 4 pedazos, pues, porque tengo bastante hambre. Le digo a mis amigos, dice, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero nada más quedan 4 pedazos. Son 2 amigos, son 3 personas. ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces, ¿qué yo hago? A mi primer amigo, pues yo voy a, tal vez, si yo quiero, o tal vez, si he un acuerdo con ellos, porque me ayudaron a pagar la pizza directamente, le doy pues 2 pedazos. Estos 2 pedazos que están acá. Y a mi otro amigo lo que yo hago es que entonces les doy los otros 2 pedazos. Este pedazo que está como más grande y este pedazo porque me cae mejor y este otro pedazo que está ahí. Y más o menos están bastante proporcionados. Indirectamente, sin darte cuenta, tú has dividido la pizza. ¿La pizza qué es? El dividendo. Y la manera y la forma en la que tú la dividiste, pues fue el divisor. ¿El dividendo cuál sería? 8 pedazos. ¿Y el divisor qué era? Pues básicamente las diferentes formas en las que tú la dividiste sin tú darte cuenta. Que esto es tal vez la parte más interesante. El ejemplo de la pizza, personalmente, me encanta. Entonces, ¿qué les podría decir a partir de todo esto? Sí, la división es la operación contraria a la multiplicación y su resultado, pues no es más que el cociente. Y si yo quiero obtener cuánto es el dividendo, yo multiplicaría el cociente, que es el resultado de la división, por el divisor. Entonces, ahí ya va tomando sentido el asunto. Vamos a verlo desde otra perspectiva, sin dibujar líneas extrañas. Ok. Porque el concepto es tal vez la parte más importante, porque de ahí mismito podemos sacar la ley de los exponentes. Y todo, y la ley de los coeficientes, y un par de ejemplos, en verdad. Ok. ¿Cuáles tipos de división existen primero? Eso es súper importante que lo sepamos. Tipos de división que existen. Vamos a colocarlo por acá. Tipos de división, pero ¿qué tipos de división? De división algebraica. De igual forma, como es la operación contraria a la multiplicación, están los mismos tipos, solamente que ahora desde el punto de vista de la división. El primer tipo, por supuesto, que es la división de monomio, que es un solo término algebraico, entre monomio. Ok, el segundo caso directamente vendría siendo la división de polinomio. Y miren el orden. Polinomio cambia ahora, porque ahora sí el orden de los factores me altera un poco la cosa.
No es lo mismo, no es la misma ley que habíamos visto anteriormente. En la división, la forma en la que yo coloque las cosas, no es lo mismo decir que yo tengo una pizza de 3 pedazos a decir que yo tengo una pizza de 8 pedazos. ¿Por qué? Porque esa pizza de 8 pedazos, vieron cómo la pudimos dividir directamente entre un grupo de 3 amigos. No sé, ustedes tienen 3 amigos, yo pues, no sé si los tengan, pero ya son otros temas, en verdad. No voy a entrar en esos detalles. Pero ¿qué pasa si la pizza fuese de 3 pedazos? Sería mucho más sencillo, ¿verdad? Un pedazo para cada uno. Pues está bastante democrático si lo queremos ver ese aspecto. División de polinomio entre monomio. Que es cuando, obviamente ya saben, que un polinomio es un conjunto de expresiones algebraicas separadas por símbolos de suma y resta, o por signos de positivos negativos. Súper importante. Y el tercer caso directamente, que ojo, este sí les voy a dar una explicación del por qué tal vez no lo veamos y por qué vamos a tomarlo con pinzas directamente, es la división de polinomio. Vamos a ponerlo así. Polinomio entre polinomio. Entre polinomio. Como les digo, a veces yo escribo mucho más lento de lo que puedo hablar. Bien, ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué la división de polinomio entre polinomios tal vez no la vamos a ver en el día de hoy o tal vez se vea un poquito más avanzado? ¿Por qué? Para poder dividir un polinomio entre otro polinomio, tenemos dos expresiones, dos conjuntos de términos algebraicos. Uno y ya veremos cómo se representa esto a nivel de fracciones, porque las fracciones al final son divisiones. Pero no te preocupes, no te me estreses directamente. Tenemos un término, un polinomio en la parte de arriba en el numerador, si lo queremos ver a nivel de fracciones, y un otro polinomio que no necesariamente tienen que ser de un grado mayor o de un grado menor en el denominador. Entonces, para esto existen formas particulares de resolverlo. De hecho, les voy a mencionar dos maneras que usualmente se utilizan. Una solución numérica, que tal vez sea la regla de Ruffini. No vamos a verla ahorita, evidentemente, porque es un poco más compleja. Y la otra, pues, vendría siendo directamente lo que es la división sintética. Son las maneras en las que se puede hacer esta. Así que esta, por el momento, vamos a ponerle... Ok, se me fue de nuevo, no se preocupen. Ahí ya regresa. Vamos a ponerle un signo de interrogación. Vamos adelante, la podemos ver. Nada del otro mundo, simplemente más adelante la podemos ver. Entonces, como ya yo les mencioné esto, sí podemos ver la división de monomio entre monomio y la de polinomio entre monomio. Y quiero que se lleven unos conceptos bien claros. Porque indirectamente hoy en esos conceptos vamos a estar haciendo, cuando veamos la ley de los exponentes y la ley de los coeficientes, vamos a estar haciendo los ejemplos para practicar. Ok, vamos a irnos, como quien dice, en el tema, porque se está poniendo bien interesante el asunto. No les voy a mentir, me estoy emocionando. Ok, las fracciones o divisiones. Duda existencial. ¿Ser o no ser? Fracciones o divisiones. Ok, se los voy a colocar de esta manera. Cuando yo estoy dividiendo, cuando yo tengo una fracción, cumplo con los componentes de una división. ¿Por qué? Porque esa fracción al final me va a dar un resultado y ese resultado se va a volver un cociente directamente. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, supongo que tú tienes un 2 y tú tienes un 4. Hay dos formas de expresar esto. Simplificándolo, como lo vemos en aritmética, que quedaría, pues ya sabemos que un medio, o podemos expresarlo también de forma decimal, que sería 0.5. Pero ¿cuáles serían los elementos? Vámonos a ver, que aquí es donde se pone interesante la cosa. Dejémoslo en un medio. Yo sé que las fracciones a veces complican un poco, pero los decimales a veces nos atormentan un poquito más. No pasa nada, no se preocupen. Vamos a ver. Reconozcamos las partes. ¿Les parece? En este caso yo tengo pues el 2 que vendría siendo mi dividendo, y el número en el que yo estoy dividiendo ese 2 sería el divisor. No importa que sea más grande, más chico, eso no importa. Y este resultado que sería un medio, pues vendría siendo mi cociente.
Entonces, si yo multiplico mi cociente por mi divisor, yo automáticamente obtendría mi dividendo. Es interesante el dato, en verdad. Podríamos hacerlo, pero como lo trabajamos con fracciones no vamos a complicar la existencia. ¿Qué les quiero mencionar con esto? Al final, las fracciones se convierten en divisiones fácil y sencillamente, sin complicarnos tanto la existencia. ¿Cómo lo veríamos desde el punto de vista algebraico? Primero, para eso tenemos que ver la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes es lo último que les voy a comentar en esta línea del tablero, directamente. Porque vamos a ver ejemplos, vamos a ver casos, para que esto se vaya poniendo interesante, como quien dice. Entonces, bien, ley de los exponentes. Antes de comentarles sobre la ley de los exponentes, sí les quiero mencionar algo súper importante, porfa. Aplica la misma ley de los signos que ya hemos visto anteriormente. La ley de los signos para la multiplicación y la división es la misma. Por ejemplo, si yo divido una cantidad positiva entre una cantidad positiva, el resultado va a ser positivo. Si divido una cantidad negativa entre una cantidad negativa, el resultado va a ser positivo. Si divido una cantidad positiva entre una cantidad negativa, pues el resultado va a ser negativo. Divido una cantidad negativa entre una cantidad positiva, el resultado va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, nada del otro mundo. Fíjense que no es física cuántica, como diríamos en muchas ocasiones, o la ciencia de cohetes. Signos iguales que estemos dividiendo van a dar siempre positivo. Signos diferentes que estemos dividiendo, pues siempre me van a dar negativo. Esa es la ley de los signos que ya hemos visto anteriormente. Pero la ley de los exponentes cambia y varía un poco. En el caso de la multiplicación, les quiero leer un poquito, nomás por encimita, la teoría. Me dice, página 80 del libro de Álgebra de Baldor, de hecho, la parte donde dice 72, me dice, para dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se le pone de exponente la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. ¿Qué quiere decir esto? Hablan de diferencia, esto no es una resta, ¿verdad? La resta no era el resultado, no tenía como resultado la diferencia, ¿verdad? Estoy aquí yo, me quito los lentes, nota una diferencia, ¿verdad? Me vuelvo a poner los lentes, nota otra diferencia, ¿verdad? Ya vamos yendo. Porque con esto vamos a ver ejemplos. Porque esta es la parte más interesante de todo esto. No les voy a mentir. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, m elevado a la séptima entre, vamos a hacerlo un monomio sencillo para no complicarnos la existencia, entre m elevado a la quinta? Hay una ley de los exponentes que ya me expresa eso, que básicamente esta que les voy a poner por acá, que vendría siendo a elevado a la n entre a elevado a la m, me da como resultado a elevado a la n menos m. Ya esta ley la hemos visto anteriormente, pero ¿qué es esa a y qué es esa n y qué es esa m? Al final pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser variables, puede ser cualquier cosa. Eso es lo más divertido de todo esto. Esto es una generalización de la regla de la ley de los exponentes, para que se nos vea más interesante en ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues básicamente voy a tomar la misma base, porque tiene la misma base que es m, y simplemente voy a restar el exponente de arriba, le voy a restar el exponente de abajo. Y esto me va a dar como resultado m elevado, 7 menos 5, m elevado al cuadrado. Y este vendría a ser el resultado. ¿Vieron que no es tan complejo? Identifiquemos las partes. Este pues vendría siendo el dividendo. Y este pues vendría siendo el divisor. ¿Y este qué es? Esto es el cociente, o sea, el resultado que se dio como operación. Porque al final, como siempre les menciono, las divisiones yo también puedo expresarla de esta manera. Se puede expresar tanto como fracciones como de esta forma, con el símbolo de división. Al final, ¿cómo es más sencillo? Ya depende de ti directamente. Te puedo dar un consejo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Te lo recomiendo que lo trabajes como fracciones. A veces nos pueden dar un poquito de miedito, pero tranquilo, ellas no muerden. Creo yo, no sé, no he visto una fracción viva. Por el momento, tal vez una vez soñé con una fracción. Pero no vamos a entrar en temas existenciales ahorita. Gracias. De nada, producción. De polinomio entre monomio. Vamos a hacerlo por allá, para que se vea más como interesante la cosa, para meterle pasión y emoción.
Ya vimos la ley de los exponentes, simplemente, pues si tienen la misma base, o sea, la misma variable en este caso, también podemos hacer otros casos. Pero primero vamos a la ley de los coeficientes, para no complicarnos tanto. Bien, vamos por acá. Estamos excelentes por acá. Bien, veamos la ley de los coeficientes. Que ya ustedes me van a decir que esto es súper sencillo. Primero veámoslo en una división de monomio entre monomio. ¿Y les parece si después como ejemplo, como les había comentado, pues hacemos unos ejemplos de práctica ya usando todos estos conocimientos que sabemos, para no complicarnos la existencia directamente? Entonces, ¿qué nos dice la ley de los coeficientes? Se los leo textualmente. El coeficiente del cociente es el cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor. Y vaya que parece como que un trabalengua. Oye, óyelo de nuevo. El coeficiente del cociente es el cociente de dividir el cociente del dividendo entre el coeficiente del divisor. Le voy a ser honesto. Cuando yo tenía como 13 años, 12 años, que por supuesto mi libro favorito, el Álgebra de Baldor, leí esto, yo me enredé por completo. Y no sabía que simplemente era hacer esto que les voy a mencionar. Ok, vamos a suponer que tú tienes una fracción. En este caso vamos a colocar 12 al cuadrado b a la cuarta entre 3ab. ¿Y qué es la ley de los coeficientes? Pues la ley de los coeficientes no es más que el resultado de dividir los coeficientes, los términos que acompañan a cada una de las expresiones que nosotros tenemos por acá. No, les aseguro, no es nada del otro mundo. Y ahí pues se aplica la ley de los exponentes que habíamos visto anteriormente. 2 entre 3, ¿cuánto es? ¿Verdad que no es 4? 2 entre 3 da como resultado 4. Entonces, para mi resultado, que vendría siendo, pues en este caso, como es una división, vendría siendo mi cociente, concepto de aritmética que traemos al álgebra, de hecho. Ya después simplemente lo que voy haciendo directamente es yendo variable por variable. Vamos con la A. Aquí tengo la A, aquí tengo la A. Por ejemplo, tengo la A, aquí está elevada a la 2 y aquí está elevado a la 1. Así que sería 2 menos 1. También tengo la B, es la misma base. Este está elevado a la 4, este está elevado a la 1. Sería B elevado a la de arriba menos la de abajo. Súper importante, que no se nos olvide eso. Entonces esto sería igual a 4. 2 menos 1 elevado a la 2 menos 1 sería A elevado a la 1, que podemos dejarlo como A. Pero en el caso de B, 4 menos 1 vendría siendo 3. Así que sería B elevado al cubo directamente. Esa es básicamente la ley de los coeficientes. No es nada del otro mundo en ningún sentido de la palabra. Pero lo que yo sí les quiero comentar es un caso de la división de directamente un polinomio entre un monomio. Se vuelve bastante interesante, no les voy a mentir. Vamos con un caso de ejemplo. ¿Les parece? Vámonos una vez. Porque con eso les prometo que terminamos y vemos y habrá todo tenido sentido indirectamente. Recuérdense que la división de polinomio entre polinomio no es que no la vayamos a ver, sino que regla sintética, ley de Adolfini, o regla de Adolfini, si la quieren ver de ese sentido. Pero vamos con un ejemplo directamente sacado de la página 83, el ejercicio 52 del libro de Álgebra de Baldor. Ese es mi mejor amigo, mi amigo personal, por supuesto. Este ejemplo me encanta, así que se los voy a compartir. Solamente les comparto ejemplos que me llaman la atención. Este es como el tercer ejemplo, creo yo. Tercer ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Sería x al cubo menos 4x cuadrado más x entre x. Ojo, aquí estamos usando palabras en vez de símbolos y eso para dividir ahorita mismo. Bien. Hay formas sencillas de expresar eso, para no complicarnos la existencia, en verdad. Les voy a ser súper honesto. ¿Cuál vendría siendo una forma sencilla de expresar esto? Obviamente, ya tenemos aquí, primero reconozcamos las partes. Aquí yo tengo un polinomio, son una expresión algebraica de 3 términos, en este caso un trinomio, si le queremos poner nombre. Y aquí yo tengo un monomio, una expresión algebraica, un único término específicamente. Entonces, ¿mi dividendo cuál es? Mi dividendo vendría siendo el polinomio. Y mi divisor vendría siendo el monomio. Mi cociente no va a ser más que... Ups, ahí se me fue la letra. Divisor.
yo voy a dividir todo este polinomio entre solo una x. Y vas a ver que el resultado va a ser mucho más sencillo de lo que estás pensando. ¿Por qué? Expresémoslo como fracción. Dividiendo entre divisor. X al cubo menos 4x cuadrado más x. Todo esto dividido sobre x. Se ve más sencillo ahora, ¿verdad? Porque ese entre es también entre como una fracción. También puede ser el signo de división, si lo queremos ver de esa manera. Pueden ser muchas formas, pero yo les recomiendo que lo trabajemos como fracciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto, ¿verdad? Qué bien interesante, ¿sabes? Bien, cuando es una división de polinomio entre monomio, yo puedo aplicar el siguiente truquito, que es tomar cada uno de los términos que yo tengo en la parte de arriba, respetando sus respectivos signos, y dividirlos entre el monomio. Y voy separándolos, sin darme cuenta, voy separándolos cada uno de los términos y voy generando fracciones individuales que se convierten. Lo que era antes una división de polinomio entre monomio se convierte en una división de monomio entre monomio. Y me facilita la existencia, la vida y todos los pensamientos que pueda tener en algún momento. ¿Por qué? Porque me quedaría x al cubo sobre x. Y ahora vamos a hacer lo propio con el siguiente. Que sería pues menos 4x cuadrado entre x. Menos, respeto el signo, súper importante, por favor, respetemos los signos, no se nos olvide eso. Menos 4x cuadrado, esto entre x. Y lo último que voy a hacer, pues lo voy a hacer de este color, sería x entre x. Más, vamos a colocarlo, más x entre x. Ya la cosa se volvió mucho más sencilla, ¿no? De verdad, súper más sencillo el problema. Con esto vamos a dar por terminado esto, créanme. Listo. Bien, vamos a hacer las divisiones en este caso. Se aplica entonces, ¿qué? La ley de los exponentes. ¿Por qué? Porque literalmente, pues tenemos la misma base en ese aspecto. La misma base, x, 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 y x, y x, y x. Y la ley de los coeficientes sin darnos cuenta, porque esto es 1, 1, aquí tengo 4, aquí tengo 1, 4 entre 1 da 4, 1 y 1, 1 entre 1 da 1, así que ni siquiera tengo que colocarlo en verdad. Lo único que tengo que hacer es restar el exponente de arriba menos el exponente del de abajo, que sería x elevado a 3 menos 1, menos 4 entre 1, pues da 1, sabemos. X elevado al cuadrado, 2 menos el coeficiente del de abajo, que es 1, más x entre x. ¿Qué sucede? Ya se van a dar cuenta, pero les voy a explicar qué pasa. X elevado a la 1 menos 1. Ustedes me dirán, espérate, ¿qué está pasando ahorita? Tranquilos. Esto, x elevado a la 3 menos 1, pues me da x al cuadrado, menos 4x elevado a la 2 menos 1, pues vendría siendo x, 4x, más x elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 no es 0. Entonces me quedaría x elevado a la 0. No es la mejor manera de expresarlo. ¿Por qué? Porque dentro de todas las leyes de los exponentes existe una ley que se llama la ley del exponente a 0. Que cualquier cosa, número, cantidad o lo que sea que esté elevado a la 0 da como resultado 1. Así que yo puedo escribir esto. Ojo, no es que de esta forma esté mal, pero para que se vea bonito puedo escribirlo x cuadrado menos 4x más 1. Aplicando ¿qué? La ley del exponente a 0, que dice a elevado a la 0 es igual a 1. Lo pueden verificar en sus calculadoras, lo pueden verificar en la vida real. Y esto literalmente es todo el paso que hemos dado por el mundo de la división algebraica en todos los sentidos de la palabra. Vimos división de monomio entre monomio, división de polinomio entre monomio, como siempre les mencioné, división de polinomio entre polinomio, ya ese es otro caso. Hey, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado todos estos 9 episodios de lo que es la primera temporada de Te Explico Sobre. No quiero ser como los influencers gallos que ven por ahí, que dicen que se vienen cositas, pero probablemente sí se vienen cositas. Así que ya saben dónde estar pendientes para que puedan ver que vengan cositas interesantes en el canal de YouTube de @Yudinga. Síganos por todos lados. Muchachos, Joel Batista, muchas gracias. 11 años en esto, muchas gracias por dejarnos estar en sus casas o donde sea que estén viendo esto. Pueden ser debajo de un palo, literalmente, o al lado de poder transmitir lo que quiero que ustedes. Se me cuidan y nos vemos por ahí.